Mi nombre es Juan David Ramírez, yo soy cardiólogo, pero de adultos, y trabajo pues con Rafa. Entonces cogí un tema que compartiéramos entre niños y adultos, ¿cierto? Y es el enfoque del paciente con preexcitación. Porque en sí es el mismo mecanismo, ¿cierto? Es el mismo mecanismo de las arritmias y el enfoque diagnóstico es muy parecido, salvo ciertas excepciones que vamos a ir pues como mirando. Haciendo pues como la parte de la presente en la charla, pues son 3 preguntas las que uno se hace a la hora de evaluar un paciente que llega uno a la consulta con una preexcitación. Y lo primero es, bueno, ¿qué es una preexcitación? La segunda pregunta es, ¿qué es una vía accesoria? Y lo tercero es, ¿para qué evalúo entonces un paciente que tiene una preexcitación? Entonces vamos a ir pues como desarrollando primero que todo. Entonces, ¿qué es una preexcitación? O sea, ¿qué es lo que yo debo decir o cómo hago yo el diagnóstico de una preexcitación? Y eso lo definimos básicamente es con el electrocardiograma. Lo que vamos a ver es que los pacientes que tienen una preexcitación se caracterizan porque vamos a ver un intervalo PR corto, una onda delta asociado a un QRS ancho y a unos cambios en el ST. Ese intervalo PR corto se da porque hay la presencia de una vía accesoria. Ya vamos a definir qué es una vía accesoria. Hay que recordar, y pongo la edad principalmente, porque para nosotros los adultos un intervalo PR está entre 120 y 200 milisegundos. Para los niños en general está entre 80 y 160 milisegundos. Hay diferentes tablas, pero eso es más o menos pues como la constante. O sea, hay que mirar de acuerdo a una tabla de escalas y de acuerdo a la edad cuál es el intervalo PR de ese paciente para yo decir que está con un intervalo PR corto. Otros me dirán, pero el intervalo PR también se modifica por la frecuencia cardíaca. Lo coloco entre paréntesis porque la idea es hacer un electrocardiograma en reposo, ¿cierto? Estamos haciendo un EKG en reposo, no lo vamos a hacer corriendo, pero sí hay modificación del PR pues, durante el ejercicio. Estos pacientes tienen otros cambios importantes, que es el ancho pues, del QRS, porque tenemos una actividad o una activación ventricular prematura, y esa activación ventricular prematura se asocia a también unos cambios. O sea, hay una activación del ventrículo que no es fisiológica, que no es lo normal, no está ocurriendo por el nodo AB, y eso me va a llevar a que haya una alteración en la repolarización. Entonces esas 3 características vamos a hacer una constante en el electrocardiograma, y es lo que yo voy a decir que tiene una preexcitación. La segunda pregunta es, bueno, entonces yo ya sé que es una preexcitación, bueno, pero ¿qué es una vía accesoria? La vía accesoria básicamente, para entender lo que es una vía accesoria vamos a devolvernos a lo que son las nociones de anatomía y embriología. Desde el punto de vista embriológico, las aurículas están conectadas con los ventrículos, ya nacen conectadas, y en el proceso de desarrollo embriológico se va formando una cosa que se llama el cuerpo fibroso central, que es el esqueleto del corazón. Es un tejido grueso de colágeno que me va a aislar eléctricamente las aurículas de los ventrículos, y eso se llama el cuerpo fibroso central o esqueleto cardíaco, y es el sustento de lo que son las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Tanto tricuspidias mitral como las aórticas y la pulmonar. Y solamente va a permitir la conducción entre la aurícula y el ventrículo por una zona que es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular tiene esa porción del haz de His penetrante y es el único sitio, la única vía por donde va a conducir la energía entre la aurícula y el ventrículo. ¿Listo? Va a ocurrir pues lo normal, se activa la aurícula, pasa el nodo AB y va a activar pues lo que es el ventrículo y me da un QRS completamente normal. ¿Qué es lo que ocurre en una vía accesoria? Ocurre entonces que desde el punto de vista embriológico, pues ese cuerpo fibroso central no cerró completamente las zonas de aurículas y los ventrículos y permite que se esté dando ahí la formación de un músculo. Entonces es un tejido muscular que se está conectando, que está conectando la aurícula del ventrículo y que está permitiendo la conducción. Es muy importante recordar una propiedad, y eso es una propiedad pues, que siempre nos la dicen, y es la propiedad decremental que tiene el nodo AB. O sea, mientras yo más estrese el nodo AB, él me va a permitir menos la conducción. O sea, si yo tengo una frecuencia auricular que va a 200 latidos por minuto, mi nodo AB me va a proteger y me va a conducir a 100 latidos por minuto. O sea, es una conducción decremental y una conducción 2:1. Esa característica no la tiene ese músculo accesorio. Esa vía accesoria me va a permitir, si yo conduzco a 200 latidos por minuto la aurícula, la vía accesoria me va a conducir a 200 latidos por minuto, entonces es una función no decremental. Entonces vamos a ver característicamente entonces en el electrocardiograma que vamos a tener una conexión adicional y que representativamente en el EKG lo vamos a ver como un PR corto, una onda delta,
que es la activación temprana del ventrículo, una activación prematura, el QRS va a ser ancho y va a haber alteraciones en el patrón de la repolarización, y eso es muy importante. Las vías y el nodo AB conducen de dos formas. Ellos conducen de aurícula a ventrículo, que es lo que yo llamo una conducción anterógrada, o sea, de arriba hacia abajo, o pueden conducir de abajo hacia arriba. Como le mostró Rafa en uno de los electrocardiogramas, uno ve la P retrógrada, ¿cierto? Cuando está la activación ventricular podemos ver la P retrógrada, y eso es porque hay una conducción retrógrada, o sea, podemos tener las dos direcciones en la conducción. Esas dos formas de conducción nos pueden dar dos patrones de presentación de las taquicardias. Una es la que llamamos ortodrómica. Orto es recto, es correcto, no es lo que no es nada anatómico, el orto es lo correcto, o sea, es por donde debe ir necesariamente la conducción. ¿Y por dónde va la conducción? Por el nodo AB, eso es lo correcto, que baje por el nodo AB, esto se punkeriza, baja por el nodo AB y sube por la vía accesoria, ¿cierto? Esta conducción, nosotros llamamos frentes de onda, o sea, esa energía se conduce por el sistema, el His, por el His-Purkinje, activa pues todo el sistema His-Purkinje, activa el miocardio, y se devuelve, o sea, y va hacia las zonas parabasales de las vías, de los ventrículos, y aquí debe morir la energía, hasta ahí llegaría la energía, pero como tenemos una vía accesoria y ella permite la conducción retrógrada, entonces nosotros decimos que hay una conducción ortodrómica, entonces se vuelve un circuito incesante, que era como le mostraba mi compañero Rafa, en donde baja por la vía, baja por el nodo AB, sube por la vía, todo esto lo va encontrando pues excitable, vuelve y baja por el nodo, vuelve y sube por la vía, eso lo llamamos una taquicardia por movimiento circular ortodrómico. Utiliza normalmente, orto es lo correcto, o sea, está utilizando como debe ser la vía de conducción normal, pero si lo hace de la otra forma, que es la antidrómica, vamos a ver es que lo que ocurre es diferente, activa primero la vía accesoria, el ventrículo, y sube retrógradamente por el nodo AB, vuelve a activar la aurícula, y eso lo ocurre de manera antidrómica. Eso es porque es importante, porque es la forma como voy a ver representada la taquicardia en el electrocardiograma. Si esa taquicardia utiliza de manera usual el nodo auriculoventricular, vamos a ver un QRS estrecho, y eso es lo normal, una taquicardia supraventricular, estrechas, con un RP largo, vamos la PEL, pues, que es la activación pues, ya retrógrada que permite la vía accesoria, ya me activó tardíamente la aurícula, entonces vamos a ver un RP corto, pero si ocurre lo contrario, lo primero que se está bajando el frente de onda de activación ocurre por el ventrículo, lo que vemos es un QRS muy ancho, entonces vamos a ver una taquicardia de complejos anchos, que inclusive va a ser muy difícil a veces, en la mayoría de las veces uno lo tiende a confundir con una taquicardia ventricular y dependiendo pues de ciertos algoritmos que existen, uno va a poder hacer la diferencia si es ventricular o supraventricular. Pero a la final, si uno tiene las dudas, una taquicardia de complejos anchos regular, si está inestable, lo manejo como una taquicardia ventricular. Eso es básicamente pues como el mensaje. Eso en cuanto a lo que es una preexcitación y en lo que es una vía accesoria. Y la tercera pregunta, que ya es pues el objetivo de esta charla, es entonces yo para qué evalúo un paciente que tiene un electrocardiograma con un WPW. Básicamente para tres cosas. La primera es para yo prevenir los síntomas, o sea, los síntomas cuáles son, ya vamos a ver, para que no se muera súbitamente. Hay un riesgo de morirse súbitamente. Los pacientes con Wolff-Parkinson-White puede morirse súbitamente. Un joven que está haciendo ejercicio, en los registros de atletas más grandes del mundo, la causa de muerte por Wolff-Parkinson-White es del 1%, o sea, hay un riesgo de morirse por Wolff-Parkinson-White. Y la tercera es que yo le pueda decir a los papás, déjelo competir, o sea, déjelo hacer actividad deportiva, porque muchos de estos eventos pueden estar generados por el exceso de catecolaminas, generan ciertos tipos de arritmias, y recuerden que esa vía accesoria va a dejar pasar todos los latidos que se generen en la aurícula. Si la aurícula va a 300, va a dejar pasar todos los latidos. Entonces las catecolaminas, esos pacientes pueden tener ciertas restricciones pues, en las competencias deportivas. Entonces cuando vamos a ver un electrocardiograma con preexcitación, voy a tener dos escenarios principales. El primer escenario es el que yo de manera incidental, pues porque alguien le pidió el electro, ahorita es más fácil, ustedes saben que el electro es muy barato y está disponible en muchas partes, entonces ve, hagámosle un electro. Ese electrocardiograma yo voy a ver la característica PR corto, onda delta, QRS ancho, cambios en el ST. Yo voy a tener una preexcitación. El primer escenario es el paciente que me llega totalmente asintomático, o sea, no tiene nada de síntomas.
Ese paciente yo le voy a decir que tiene un patrón de WPW. Ese sería pues como el término que en la parte pues de semiología, como nos debemos comunicar los médicos. Usted me dice que tiene un patrón de WPW. Si me llega a mí la interconsulta, yo sé que nunca ha tenido síntomas. Pero si ya parece sintomático, yo ya le digo que tienes un síndrome, porque ya es el conjunto de síntomas el que hace pues el síndrome. ¿Cuáles son los síntomas que yo debo estar pendiente de los pacientes con un WPW? Es que me refiera a palpitaciones, que tenga mareos frecuentes o mareos episódicos, es uno de los síntomas que ha sido asociado al WPW, que tenga obviamente pues la taquicardia supraventricular, es sintomático, que tenga presíncope o síncope. Muchas veces, o sea, un electrocardiograma en una jovencita pues que se está desmayando, pues ya le descarta muchísimo, es fácil pues de hacerlo. Si tiene presíncope o síncope, no es el azúcar, uno lo tiene que evaluar más por el WPW. La muerte súbita cardíaca es fundamental, y esto es muy importante porque todas estas presentaciones de entrada ya me dice que el paciente tiene un síndrome de WPW, yo no me quedo con el paciente, lo remito. ¿A quién lo remito? Sinceramente, si es un niño, pues debe ser evaluado por un electrofisiólogo pediatra. La tasa de complicaciones, aquí no hay disponibilidad de electrofisiólogo pediatra. En Colombia hay 2 electrofisiólogos pediatras, y eso es muy importante. Y en Medellín tenemos uno, ¿cierto? Tenemos que aprovecharlo. Y yo lo aprovecho mucho. ¿Por qué? Porque si a mí se me complica un adulto, ¿cierto? De pronto es más fácil manejar una complicación en un adulto, pero un niño es muy difícil uno manejar una complicación en un niño, y la verdad los niños tienen características totalmente diferentes que los adultos ya no estamos preparados. O sea, yo soy un internista, yo ya no me preparé para manejar los adultos, la dosis de los medicamentos no la manejamos, entonces estos pacientes tienen que ser evaluados por un electrofisiólogo pediatra. La experiencia, o sea, nosotros hacemos procedimientos y es todo humano. Mientras más niños hagan, más experiencia tiene uno en hacer el procedimiento. Yo hago más adultos, pues no va a tener experiencia en niños, probablemente va a tener más complicaciones en niños que en adultos. Entonces, estos pacientes deben ser dirigidos directamente a un especialista idóneo. Y si uno tiene la posibilidad y está en el ambiente, pues uno bueno, lo va a llevar a un electrofisiólogo pediatra. Ahorita le piden el celular a Rafa. La muerte súbita es, yo creo que lo más temible, ¿cierto? En el WPW, listo, mi paciente es asintomático, pero hay un porcentaje de pacientes que pueden manifestarse con muerte súbita. Esa puede ser la primera manifestación del paciente con WPW. ¿Y por qué se muere un paciente con un Wolff Parkinson White? Y este es otro de los mensajes después de la charla, y es porque tiene una taquicardia auricular demasiado rápida, y como la está conduciendo al ventrículo, el ventrículo fibrila y el paciente se muere. Esto es un electrocardiograma patognomónico en el cual vemos una taquicardia de complejos anchos y regular. Si uno lo ve, hay diferentes causas de taquicardia de complejos anchos y regular, pero la más frecuente de lejos es una FA preexcitada, una fibrilación auricular preexcitada. Entonces, si el paciente tiene una fibrilación auricular preexcitada, el paciente se puede morir. ¿Por qué? La fibrilación auricular pues está dándose múltiples focos en las aurículas, y la aurícula está a una frecuencia en fibrilación auricular que va entre 300 latidos por minuto y 600. O sea, si usted tiene en promedio más o menos 400 latidos por minuto en una aurícula, 400 latidos van a pasar a la vía accesoria, y él la va a dejar pasar todo eso. El paciente colapsa, fibrila, y si no tiene un soporte de reanimación, pues se va a morir. Entonces, el NOVA B, pues bien, nos protege. Yo tengo una fibrilación auricular y voy a estar con frecuencias de 180, 190 porque el nodo AB me está protegiendo, pero no lo va a hacer si tengo una vía accesoria. Entonces, por eso es tan importante que yo vaya a hacer la evaluación. La primera descripción del WPW ocurrió hacia 1910, pero el primer grupo, pues fueron los médicos que hicieron la descripción de los primeros 11 pacientes, y desde 1930 pues hemos aprendido mucho acerca de la anatomía, muchísimo acerca de la electrofisiología. El abordaje invasivo de los pacientes con Wolff Parkinson White pues nos enseña demasiado sobre las características electrofisiológicas de estas vías. Eso nos ha permitido pues como dar unos apuntes y dar pues unas estrategias de manejo a los pacientes. ¿Cuál es el problema? Que muchos hemos aprendido, pero de los sintomáticos. Pero ¿qué hacer del asintomático? O sea, ¿cómo enfocar el paciente que tiene un WPW asintomático? Que de manera incidental, yo le hice un electrocardiograma, el paciente no siente nada, y yo le tengo que decir al papá si tiene riesgo o no de morirse súbitamente. ¿Listo? Yo no lo voy a decir, pues porque no le estresa al papá, pero la idea es no hacerlo.
Para eso tenemos un consenso, o sea, por primera vez, o sea, esto no se había hecho, pero este es el primer consenso, pues, que fue un acuerdo entre 11 electrofisiólogos pediatras, pues un poquito en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, y ellos lograron hacer un acuerdo por lo menos en más del 75% pues, de las decisiones terapéuticas y realizan este consenso. Es un consenso del 2012, es gratis, es de la sociedad pues, americanas y europeas y es todavía pues, muy válido, pero es del 2011. Y está enfocado principalmente en pacientes entre los 8 y los 21 años. Toman el paciente de 8 años porque para ellos en esa edad es más difícil pues, hacer la interpretación de los síntomas del niño, hacer un estudio electrofisiológico o hacer pruebas no invasivas, que va a ser más fácil que el niño pues, deje pues, hacerse un Holter o hacerse una prueba de esfuerzo. ¿Cuál es la prevalencia del WPW, del Wolff Parkinson White? Estamos hablando de una prevalencia de más o menos del 0.1 al 0.3%. No es infrecuente encontrar un síndrome de preexcitación. La incidencia puede ser alta, sobre todo en estudios realizados en familiares. Dicen que alrededor de 5.5 por cada 1000 pacientes en parientes de primer grado de consanguinidad. Entonces no sobra pues, pedirle pues, electrocardiogramas a los que han tenido pues, antecedentes de Wolff Parkinson White. Como les digo, pues, el paciente asintomático es difícil, pues si no siente nada, pues yo no le voy a pedir ningún examen. Generalmente llega por algún examen de rutina porque iba a ser una competencia deportiva, en eso ya hay más conciencia, y el paciente llega pues, de manera asintomática con un electrocardiograma. Y el primer acceso que tiene pues, es un pediatra. Sabemos hoy en día que hasta el 65% de los pacientes pueden ser asintomáticos en la edad adolescente y hasta 40% en los mayores de 30 años. La mayoría de los Wolff que ustedes van a ver tienen un corazón sano, pero además de tener un electrocardiograma, yo en ese paciente debo tener un ecocardiograma. El ecocardiograma es muy importante pues, porque la estructuralidad es factor pronóstico de muerte súbita. ¿Listo? Ese es uno de los factores de riesgo para evaluar al paciente de manera invasiva. La anomalía pues, cardíaca más frecuente es la alteración estructural, es la anomalía de Epstein. Hasta 44% de los pacientes con Epstein tienen vías accesorias y generalmente no es una, son varias. Hay descritos rhabdomiomas, esto es demasiado raro, cardiomiopatías hipertróficas, hay algunas alteraciones genéticas que están asociadas pues, incluso pues, a la aparición de Wolff Parkinson White y tener cuidado también la cardiomiopatías hipertróficas pues tiene tanta masa muscular que uno puede ver una pseudodelta, entonces uno tiene que estar pues como muy presente que puede haber incluso es una pseudopreexcitación y no estar verdaderamente preexcitado. Como les digo mi compañero, o sea, incluso desde el mismo factor pues, de crecimiento que tiene el corazón pues, va dañando la fibra muscular que nace el niño. Si es una fibra pues, lo suficientemente gruesa, pues perdurará con esa fibra mucho tiempo, pero si es muy delgada, la preexcitación se puede perder en el primer año de vida. O sea, no necesariamente pues, necesita pues, un tratamiento con medicamentos o ablación, solamente es un seguimiento lo que se le puede hacer. Los episodios pues, de taquicardia supraventricular incluso pueden disminuir el primer año de vida. Hay un pico, y eso lo hablan pues mucho en la parte de electrofisiología, es que entre los 7 y los 8 años empiezan a aparecer nuevamente los episodios de taquicardia, y es porque hasta 30% de los pacientes aparentemente pueden volver a hacer estos episodios, pero recordar que es una vía que va a ir perdiendo pues como esa capacidad de conducción. Si después de los 5 años el paciente persiste con Wolff, y persiste con taquicardia supraventricular, la probabilidad de que siga en los próximos 10 años con taquicardias va a ser del 75%. Entonces, de entrada, pues ya debe ir como en un enfoque de remisión a un electrofisiólogo o realizar ciertas pruebas no invasivas si es que es difícil pues, que lo vea el electrofisiólogo. La pérdida de la preexcitación en los niños es variable. Hablan del 0 al 26%, pero yo creo que en los niños es muy difícil, pues las poblaciones, uno ve que los estudios clínicos, la mayoría de los estudios son mayores de 18 años, tener una población representativa de niños con Wolff pues ha sido difícil, entonces eso también habla de la variabilidad en los parámetros epidemiológicos, es muy difícil, todo esto son pues datos que vamos a ver extrapolados. Entonces en el paciente asintomático vamos a tener dos escenarios que son muy difíciles no son difíciles, son miedosos. A alguien le daría miedo pues, de que el hijo de uno se le muera pues, y lo único que había que hacer era un electrocardiograma. Un escenario es la disincronía. Recuerden que lo que le estaba explicando, o sea, hay una activación temprana del ventrículo y es una activación no fisiológica, eso genera una disincronía en el ventrículo.
Entonces, una de las presentaciones es una falla cardíaca. Entonces, el paciente puede llegar por una disfunción ventricular, una fracción de eyección del 40%, lo que tiene es una preexcitación, y el manejo de la preexcitación, pues obviamente va a llevar a que la función del corazón vuelva y se retome. Eso pues daría pues pie para otra charla, pero la que nos vamos a centrar hoy es que el paciente asintomático puede consultar como primera vez de un episodio de muerte súbita. El paciente llegó, se murió, está haciendo un tipo de ejercicio o estaba muerto. Lo encontraron. Este es un estudio muy importante y es el estudio en el cual se basa pues el consenso, y es un metaanálisis, o sea, reúne 20 estudios, porque ellos dijeron, listo, ¿cuál es el riesgo de morirse de un Wolf? ¿Y cuál es el riesgo? Eso es lo más importante. Entonces usted dice, yo tengo un Wolf, ¿cuál es el riesgo? ¿Y cuáles son las características del paciente que yo puedo evaluar para identificar tempranamente el riesgo? O sea, si yo por el electrocardiograma puedo seleccionar ese paciente para seguirlo o para mandarlo a un electrofisiólogo, porque sabemos que está asintomático. Estudio de más o menos casi 1.900 pacientes. De estos 20 estudios, 7 fueron realizados en Italia. Los estudios italianos son los que más población de paciente tiene. Solamente 6 estudios en niños, muchos hombres, rangos de edades muy variables, de 7 a 43 años. Es un metaanálisis muy heterogéneo, demasiado, pero es de donde nosotros sacamos el riesgo pues como de muerte súbita. ¿Cuál es el riesgo de muerte súbita anual que tiene un niño con Wolff Parkinson White? Asintomático, 0.36%. Ese es el riesgo en general, por cada 1.000 pacientes año, el riesgo de morirse en un niño con un Wolff Parkinson White asintomático. ¿Qué encontraron ellos? En niños es más probable morirse que en adultos. Básicamente lo que explican, de pronto el riesgo es el mismo, pero si usted llega a la edad adulta es porque sobrevivió pues al niño, entonces no se murió pues, es más que todo. Pero ¿qué es lo que encontraron? Que dentro de las características de los que se murieron súbitamente, la fibrilación auricular, tener fibrilación auricular y tener periodos refractarios cortos. ¿Qué es un periodo refractario? Es la capacidad que tiene esa vía de conducir el latido a cierta velocidad. O sea, si yo a 240 latidos por minuto soy capaz todavía de conducir la fibrilación auricular, es un paciente de alto riesgo. Si usted no es capaz de conducirlo, de pronto es un paciente de bajo riesgo. Entonces empezaron a salir diferentes estudios para tratar de identificar cuáles eran esas características. Sale este, que es el estudio más grande en niños, en pacientes pues con preexcitación asintomáticos. Es un estudio pues del 2009, que es la serie más grande. La mayoría pues son hombres, mediana edad de 10 años. ¿Y qué es lo que encontraban ellos? Nuevamente, periodos refractarios muy cortos y fibrilación auricular. O sea, el identificar tempranamente esos periodos refractarios permite predecir el riesgo de morirse súbitamente. Este es otro estudio, un estudio de la Universidad de Pittsburgh, también evaluando pues la historia natural. Es la serie más grande, pero ya en asintomáticos y sintomáticos que van a encontrar en niños. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh, y encontraron que los asintomáticos en toda esa población, más o menos de 446 pacientes, es del 26%. Y es retrospectivo. Todas las falencias que ustedes puedan encontrar en los ensayos clínicos retrospectivos, la falta de información, pero eso es lo que hay, ¿cierto? El riesgo de morirse súbitamente, 0.2%, pero en toda la población, tanto sintomáticos como asintomáticos. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que de los pacientes, un porcentaje importante, pues desaparece la onda delta. Antes de los 3 meses casi la mayoría desaparece la onda delta, porque pues el crecimiento y el desarrollo normal del corazón permite que esas fibras se vayan pues dañando y pierde pues la conducción. De los pacientes asintomáticos, que es lo que nos importa, o sea, el paciente asintomático muy fácil, lo mando pues para donde Rafa, pero si el paciente es asintomático, ese paciente, ¿cómo va a hacer la evaluación? Ellos encontraron 6 muertes en los pacientes asintomáticos y 2 con corazón sano. O sea, no es un riesgo bajo, pero no es un riesgo despreciable. O sea, es un riesgo que yo no voy a menospreciar. Listo. Encontraron, esta tabla lo que nos dice es que muchos de esos pacientes tenían defectos septales. Entonces, es muy importante que en la evaluación del Wolff Parkinson White, así sea asintomático, tenga un electrocardiograma y un ecocardiograma, porque las alteraciones estructurales cardíacas vienen de la mano y ese es un factor pronóstico. Entonces ya estoy agregando a mi score de riesgo ese factor pronóstico. Este es otro estudio muy importante también, que sale pues de más o menos un registro de pacientes pues
de 2.169 pacientes, sobre todo pues para hablarnos de nuevamente de cuáles son los factores de riesgo de los pacientes para morirse súbitamente y cuál es el factor de riesgo de llevarlo a un estudio electrofisiológico, porque al final en el paciente asintomático lo que yo voy a decidir es o lo sigo o le hago un cateterismo para quitarle la vida. ¿Listo? Estos pacientes, este estudio encontró que había una incidencia, que hubo una incidencia. Este es un estudio prospectivo, ya pues con mejor diseño pues que el retrospectivo, por lo menos se hacía una evaluación prospectiva, encontró una incidencia de muerte súbita de 2.4 por cada 1.000 pacientes año, más alto de lo normal, ¿cierto? Es el estudio italiano, puede tener pues diferentes críticas, pero esa es la información que hay y está publicada pues en Circulation, o sea, no está publicada pues en otros sitios. Y ahí hacen un análisis multivariable y ellos que encuentran nuevamente fibrilación auricular, periodos refractarios cortos y múltiples vías. O sea, vamos encontrando diferentes características de riesgos para ayudarnos pues a tomar la decisión. Y el último estudio de este año y es de niños con Wolff-Parkinson-White. Entonces, venga, busquémosle entonces más características, o sea, ¿qué características tienen los niños para tener eventos pues fatales? Este es un estudio más grande, multicéntrico, 6 países, pero casos y controles, ¿cierto? O sea, hay una deficiencia de la información en cuanto a la validez, pues el peso de los estudios, pues tenemos series retrospectivas, prospectivas, casos y controles, no hay más, pero eso es lo que hay y de eso pues nosotros echamos mano. ¿Qué encuentran? Nuevamente, fibrilación auricular, periodos refractarios cortos. ¿Qué es periodos refractarios cortos? Nuevamente, si la fibrilación auricular es conducida a mucha velocidad y sigue estando preexcitado el QRS. Eso es muy importante porque me está diciendo que la vía es muy buena, que conduce muy bien y que yo lo debo remitir a un electrofisiólogo pediatra. ¿Listo? En resumen, entonces, ¿cómo vamos a resolver la tercera pregunta? Muy fácil. Tomamos datos, pues, volvamos otra vez y tomemos la información de los estudios. ¿Cuál es el riesgo de morirse súbitamente? Muy bajito, 0.3%, ¿cierto? En los pacientes, de tener un episodio de muerte súbita. Y es más bajo morirse, ¿cierto? Ahorita pues con todo pues, el APH, el 1, 2, 3, pues va a haber un acceso más fácil. O sea, el riesgo es muy bajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo evaluar es el beneficio de llevarlo no a un estudio electrofisiológico. Y en eso es muy importante, porque yo debo individualizar la conducta en el paciente. La tasa de complicaciones en un estudio electrofisiológico está entre el 1 y el 2%, máximo 3%, pero si el riesgo de morirme es 0.36 y mi riesgo de complicaciones de un procedimiento es de 3%, o sea, está pesando más el riesgo de un estudio que el riesgo de morirse súbitamente. Entonces tengo que escoger muy bien el paciente. Entonces no todos los pacientes asintomáticos deben ir a un estudio electrofisiológico. Si el paciente no tiene síntomas, no debe ir. ¿Qué debo hacer? Debo hacer una evaluación y una estratificación de riesgo. ¿Cómo se debe hacer? Tenemos pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Las pruebas no invasivas, ya empezamos con el electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿qué me va a decir? Mucha cosa. Yo incluso, pues usted puede estar muy de buenas y tomar el electrocardiograma en fibrilación auricular, ¿cierto? Y dice, vamos a tomar el electro del paciente y está en una FA preexcitada. Bueno, de entrada, este sería el parámetro de elección para yo decir que a muy alta velocidad, a más de 240 latidos por minuto, es capaz de conducirlo y sigue estando preexcitado. Ese paciente, alto riesgo, va para estudio electrofisiológico. ¿Qué vamos a encontrar también en el sinusal? Hay una intermitencia en la preexcitación, o sea, hay unos latidos con onda delta y otros latidos que ya se ve el PR normal y sin onda delta. Eso es bueno porque me dice que por lo menos pues la conducción no está muy o sea, tiene periodos refractarios muy malitos, entonces hay unos que conducen muy bien y otros que no conducen tan bien, tanto que le toca al nodo conducirlo, ¿cierto? Porque acá lo conduce la vía y acá la vía se perdió y le tocó al nodo hacer la conducción normal. De todas maneras, así lo vean, en sinusal, en reposo, con conducción intermitente, siempre debe ir a una prueba de esfuerzo en banda, porque aquí no tengo el efecto de las catecolaminas. ¿Por qué? Porque yo debo confirmar esta intermitencia bajo el estrés de la adrenalina, o sea, porque puede ser la vía sensible a catecolamina. Entonces lo pongo a correr y miro que está preexcitado todo el tiempo y digo, no, o sea, esa intermitencia en sinusal no me sirve, o sea, no es de bajo riesgo, sigue conduciendo mucho. ¿Listo? Acá pues colocan diferentes morfologías, pero a veces es difícil que vean la preexcitación y es difícil que vean diferentes morfologías de preexcitación, pero si uno es capaz de hacer esa diferenciación, es también de riesgo. Ver diferentes morfologías de preexcitación habla de que tiene diferentes vías el paciente y es otro de los factores de riesgo que han encontrado en los estudios.
La prueba de esfuerzo es el método de elección, por eso el consenso habla de niños de 8 años, pero pues yo creo que los niños ahorita son muy adelantados. Pues si yo pongo el mío de 4 a correr, yo creo que él corre en una banda, pero si no es capaz, pues lo ideal es hacerle pues la prueba de esfuerzo en una banda, y eso es lo que debería hacer. ¿Qué vamos a evaluar? La pérdida de la preexcitación, o sea, vamos a ver el QRS ancho. La verdad nunca se ve tan bonito como acá, pero uno ve el QRS ancho cuando normalmente, y ya llegó al pico, va llegando al pico y ¡pum!, perdió la preexcitación, paciente de bajo riesgo. O sea, por lo menos la conducción anterógrada de aurícula-ventrículo es muy mala. O sea, que si tiene una fibrilación auricular a 300 latidos por minuto, va a ser QRS estrecho y no va a ser capaz pues, de conducirla. El riesgo de morirse súbitamente es casi cero, o sea, no se va a morir. Ese paciente, si es asintomático, yo le hago un seguimiento, no necesita mandarlo pues donde Rafa. Ya, si a pesar de que yo le hice pues el Holter, el eco y la prueba de esfuerzo, el paciente sigue estando preexcitado, yo sí lo debo mandar a un estudio electrofisiológico. Y esta es la recomendación. Y eso es básicamente para poder hacer la evaluación de todas las características de la conducción del nodo AB, de la vía, de todo lo que uno hace pues. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahí? Entonces vamos a mirar, el resumen de todo este consenso es básicamente este algoritmo, y es, si usted tiene el electrocardiograma, es una preexcitación intermitente, usted puede hacer seguimiento. Yo le recomiendo, hágale la prueba de esfuerzo y mire realmente si esa intermitencia correlaciona con las catecolaminas durante el esfuerzo máximo. Pero si es un niño que no es capaz de hacer una prueba de esfuerzo y en el EKG está intermitente, usted le puede hacer seguimiento. O sea, no es malo, no es mala práctica. Pero si es persistente la preexcitación y usted le hace la prueba de esfuerzo y sigue preexcitado, la indicación es hacer un estudio electrofisiológico. Y en el estudio electrofisiológico lo que se va a hacer es mirar el periodo refractario, o sea, mirar a qué velocidad es capaz de conducir el corazón, la vía. Si conduce a más de 250 latidos por minuto, el paciente debe ir a ablación y le induce fibrilación auricular. Usted durante el estudio le induce fibrilación auricular y mide a cuánta velocidad es capaz de conducir la vía accesoria, o sea, se mantiene ancho esa fibrilación auricular. Si la logra conducir a más de 240 latidos por minuto, usted dice, esa vía la tengo que quemar. Y es una indicación clase 2A. Si no es capaz de conducirla, pero como usted ya está metido dentro del corazón, ¿cuándo vuelve usted a estar dentro del corazón del niño? Usted puede llevarlo a ablación. Pues porque ya estamos acá, ya estamos metidos, está anestesiado, ya pues la mamá está afuera, impaciente, usted puede llevarlo a una ablación, la indicación, la recomendación es clase 2B, pero solo y si no expone a un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque si hay una vía que es paragiciana o paraseptal y el riesgo tiene alto riesgo de que yo le vaya a dejar pues con un bloqueo completo, sabiendo que es una vía que no es de riesgo, pues no justifica que yo lo exponga a ese riesgo. ¿Listo? Entonces, solamente las va a llevar si los pacientes, a pesar de fibrilación auricular o los periodos refractarios son muy altos y el paciente conduce a mucha velocidad esas taquicardias, pues entonces yo digo, listo, vamos a hacerle la ablación. Si está en una zona de riesgo para la ablación y la velocidad con la que conduce es muy mala, ese paciente se va de seguimiento. ¿Hasta qué? Hasta que haga síntomas. O sea, en el transcurso del tiempo hasta que haga síntomas. ¿Cuáles son las características de riesgo entonces? Y es como el resumen de todos los estudios clínicos. Entonces, ¿quiénes son los que más hacen muerte súbita? Los que tienen menos de 30 años, por eso es tan importante, pues ustedes, los pediatras, los niños son los que más tienen pues, pacientes pues, muertos por Wolff-Parkinson-White. El género masculino, pero puede haber sesgos de selección, pues la mayoría pues, que consultaron pues, fueron hombres. Tener historia de fibrilación auricular. Wolff-Parkinson-White con síncope previo es alto riesgo, ese paciente no se debe ir, el paciente debe, por lo menos que lo vea el cardiólogo pediatra. Enfermedad cardíaca congénita, tampoco se debe ir, ese paciente debe ser evaluado, tiene alto riesgo de morirse súbitamente, además porque los pacientes con cardiopatías congénitas tienen mucha sensibilidad al colapso hemodinámico, cualquier taquicardia los puede colapsar y morir. Historia familiar, si el paciente tiene una historia familiar es muy importante pues también remitirlo, y si tiene múltiples vías. Esas son las características, serían las banderas rojas para hacer la evaluación del paciente. En conclusión, el riesgo es bajo, el riesgo de muerte súbita es bajo, el riesgo de morirse es aún más bajo, por eso yo debo individualizar el paciente, yo tengo que individualizarlo, porque así sea bajo, una muerte pues es una tragedia, más en un niño. En los niños hay mucha limitación en los estudios clínicos. Ustedes vieron, metaanálisis son muy heterogéneos, variables entre los pacientes,
revuelven todo, sintomáticos, asintomáticos, revuelven todas las edades, entonces es muy difícil. Y en el futuro pues vendrán los estudios genéticos en los cuales el riesgo de muerte súbita, de acuerdo a un estudio genético, yo pueda determinar también y agregarlo pues como dentro de los factores de riesgo en los pacientes. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Vamos a seguir con Rafa.